Imagina esto, el mundo en pausa total, un silencio denso que se sentía más pesado que el aire, generaciones enteras respirando bajo el peso de una vibración baja, sus sueños, sus almas atadas por cadenas que casi nadie recordaba. Pero entonces, desde un rincón más inesperado de esa oscuridad profunda, comenzó a emerger algo. No era un grito, no era un simple eco. Era un pulso que prometía despertar una esperanza que aún latía. Algo grande estaba por suceder. En ese tiempo de desolación, Dios llama a un profeta llamado Isaías, que se levanta en medio de este tiempo de oscuridad y empieza a hablarle al pueblo y les dice: Oh, si salcara de los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti. ¿Hasta cuándo, Jehová, te olvidarás de nosotros? El pueblo que anduvo en la oscuridad vio la gran luz. Los que andaban en tinieblas de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Profeta, mis hijos mueren de hambre y en mi pastor mismo de hambre nuestra fe. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está el reino de nuestros padres? No le crean, él miente, no sabe de lo que habla. No le crean. Consolaos, pueblo míos, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas sobre la soledad de nuestro Dios. Dios mismo ha dicho: he aquí, vendrá una promesa. Una virgen concebirá a un niño y será llamado su nombre Emmanuel, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre todo principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Porque no va a venir a reinar en tronos de piedra, sino en corazones de carne. No le crean, no saben lo que habla. No saben, no dice la verdad. Y el pueblo no entendía aquella profecía que había sido dada en el capítulo 7:14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. El ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ahí se cumpliesen los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Los siglos pasaron y la promesa se cumplió. Iban María y José todos los años a las fiestas de las Pascuas.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentarle al Señor como estaba escrito en la ley y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén muchas personas y el Espíritu Santo había revelado muchas cosas a todos ellos. Y así habían pasado los siglos y pasaron los años y se había cumplido la promesa de que había de nacer el Salvador. Y estando el niño a la edad de 12 años, iban María y José todos los años a las fiestas. Y a los 12 años Jesús revelaría que su destino trascendería los muros de un taller de carpintería, que él pertenecía a un reino mayor. Jesús, quédate cerca de nosotros, que hay mucha gente y el camino es largo. Sí, mamá, mi corazón se alegra de estar en la casa de mi padre. En medio de toda la distracción, María y José perdieron la mirada en Jesús y el niño agarró hacia otro lado. Al darse cuenta, María exclama con angustia a José: José, ¿en dónde está el niño? Le he preguntado a todos, mi hijo se ha perdido. Tranquila, volvamos a Jerusalén. No descansaré hasta hallarlo. Mi hijo. Jesús. Niño, tus palabras desafían nuestra lógica. ¿Cómo puedes conocer la ley sin haber estudiado con los rabinos? Y entrando María exclama y lo encuentra con los rabinos: Hijo mío, ¿en dónde has estado? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué me buscan con tanto temor? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre es necesario estar? No sabíamos que estaba sin permiso. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo como en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 33 años, hijo, según creía que José era hijo de Elí. Y Jesús creció
Y antes de comenzar su ministerio, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto pasó 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales también tuvo hambre. Antes de iniciar su misión en el desierto, en la fragilidad del hambre y la soledad, se libraría la batalla más antigua, la voluntad del hombre contra la seducción del mal. Por fin, tú y yo solos. Pero mírate, tu carne se pega a tus huesos y tu aliento es como de fuego. ¿Acaso dejará tu padre morir como un animal del desierto? Vamos, haz que estas piedras se conviertan en pan y cómelas. Tienes el poder para hacerlo. Úsalo para ti mismo. De cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Creador. Y Satanás, llevándolo a lo alto, le sigue tentando. ¿Puedes ver todo este imperio? Roma, Babilonia, todo esto me pertenece. Todo esto se te daré si niegas tu cruz y te postras ante mí. De cierto te digo que no tentarás al Señor tu Dios. Mira ese abismo. Vamos, lánzate. Escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Él te levantará y todos creerán que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vamos, lánzate de una vez. Vete, Satanás, aléjate de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Habiendo dicho estas palabras, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable a Dios. No, después, subimos. Afterward. Excuse
En una habitación se encontraba el Señor Jesús con sus discípulos. En esta habitación estaba un secreto a punto de ser estallado. Jesús se encontraba con todos sus discípulos reunidos y Jesús no pide una corona ni pide adoración. Pide una vasija de agua para lavar el polvo de los pies de sus discípulos, para lavar el orgullo de sus discípulos. Este es el servicio antes del sacrificio. Y Jesús instruía a sus discípulos y les enseñaba cada día. Y esta vez pide una vasija de agua para lavar los pies de sus amados discípulos. Señor, mis manos callosas y mis pies sucios de pecado, tú no me lavarás los pies jamás. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Así como yo, su maestro, os he lavado los pies, ustedes también lávense los pies los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los amo. Y después de haber lavado los pies de sus discípulos, el Señor continúa enseñándoles y hablándoles acerca de las cosas que han de venir. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta es mi sangre del nuevo pacto. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién podría hacer algo así, Señor? Señor, ¿hablas en serio? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? El que moja conmigo en la mesa, ese me entregará. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho.
Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y mientras el mundo duerme, Jesús lucha. No es una simple oración común. Es el peso de la humanidad cayendo sobre sus hombros. Aquí entre olivos y sombras, se decide el destino de toda la humanidad. Jesús le pide a sus discípulos que oren, pero ellos durmieron. Jesús se encuentra solo orando en el Getsemaní. Padre, quita esta copa de dolor, que no la quiero. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Padre. Hágase tu plan en mi vida. Y habiendo dicho estas palabras, entra un grupo con antorchas. Malco, un soldado, lidia con arrogancia junto a los demás soldados. ¿Dónde está Jesús? Pero Crucifíquenlo. Judas se adelanta para darle un beso a Jesús. ¿Dónde está? ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Dónde está Jesús? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Con un beso me entregas, Judas. A eso has venido. Basta de charlas. Buscamos a Jesús de Nazaret. Sí. ¿Dónde está? Yo soy. Los soldados retroceden al intentar sujetarla. Pedro le corta la oreja derecha a Malco con una espada. El que mata a espada morirá por ella, Pedro. Malco, el odio no es el camino. Malco se toca la oreja sano y queda mudo y paralizado por el asombro. Vienen a mí para arrestarme, para llevarme. Todos los días yo estuve en el templo y no me hicieron nada. Pero la hora del enemigo ha llegado.
Y Jesús dijo a los principales sacerdotes: Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo y es el Rey. Y entonces Pilato preguntaba diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Un gobernador que teme perder su puesto y una multitud que prefiere a un asesino. Jesús guarda silencio mientras carga con una culpa que no es suya. Un trono elevado para Pilato. Jesús está de pie, golpeado, pero con la frente en alto. Y un rugido de un pueblo que se escucha como un trueno constante en el fondo. ¿Dónde está Jesús? Queremos verlo muerto. Que lo mate. ¿Dónde está? Queremos verlo muerto. Mátalo. Mátenlo. 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 Que lo maten. Mátenlo. ¿No me hablas a mí, que soy yo el que decido si vives o mueres? Dime, ¿en realidad eres tú el Rey de los judíos? Tú no tienes autoridad. Si tuvieras autoridad, mis ejércitos hubieran impedido mi arresto. Tú no tienes autoridad si no te es dada por el de arriba. Pero ¿por qué me preocupo? Que sea el pueblo quien decida si liberamos a Jesús. Al fin y al cabo, pedirán que lo liberemos. Este hombre nada ha hecho. Preguntaré al pueblo, que sea ellos quien decida. Escuchad, pueblo. ¿A quién queréis que os libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Preguntaré de nuevo. Tal vez ustedes no me han entendido bien. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Traedme agua.
Yo no encuentro ningún delito sobre este hombre. Pero si ustedes lo han pedido, que la sangre de este justo caiga sobre todo el pueblo. Soldados, llévenselo. ¡Sí! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. El madero pesa tanto como el pecado del mundo, pero no solo es el madero, es el cumplimiento de cada palabra que fue escrita por los profetas a través de los años. En el lugar de la calavera, el cordero es preparado para su sacrificio final. La tierra gime porque su creador está a punto de ser levantado de entre el cielo y el suelo. A Jesús le toca cargar el madero. A Jesús le toca recibir latigazos. A Jesús le toca recibir las burlas. A Jesús le toca pasar todo el sufrimiento. Se le ve a Jesús cargando el madero. Se escuchan los latigazos. Y se escucha a María y las mujeres de Jerusalén que lloran entre la multitud. Ahí viene cargando la cruz. Algunos se burlan. Ahora Jesús carga esa cruz del madero y se escuchan los latigazos y se escuchan las mujeres de Jerusalén llorando entre toda esta multitud.
the Via Dolorosa in Jerusalem that day, ¡Arriba! the soldiers tried to prove but the crowd pressed in to see the man condemned to die. ¡Tú, Simón de Sirene! ¡Ayuda a este hombre! He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como deja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la Via Dolorosa, al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que no eres tú el Cristo. ¿Por qué no te salvas y nos salvas a nosotros mismos? ¿Ni aún temas tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente parecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Señor, recuérdate de mí cuando llegues a tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, consumado es, vino un gran terremoto ensordecedor y el velo del templo se rasgó en dos. Un centurión al ver esto cayó de rodillas. La verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Y esto sucedió en aquel día en el Gólgota. Y cuando llegó la noche, vino un hombre de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvieron en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viniendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y seré el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. María, la mamá de Jesús, y María Magdalena caminan hacia la tumba con sus especies en mano. Se detienen al ver la piedra removida y aparecen los 2 ángeles resplandecientes. María, ¿a dónde está nuestro Jesús? ¿Qué han hecho a nuestro maestro? Se lo han llevado. Aquí está. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Recuerde lo que dijo en Galilea. Él ha resucitado. Vamos con nuestros hermanos a avisarle las nuevas. Vamos, María. Está vivo, ha resucitado. Hermanos, nuestro maestro ha resucitado. Mientras ellas
iban. Y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Las mujeres corren a contarle a los discípulos. Y de pronto Jesús aparece en medio de ellos. No atraviesa la puerta, simplemente Él estaba ahí. Es un espíritu. Señor, perdónanos, por favor. ¿Por qué se turban? Soy yo. Un espíritu no tiene carne. Mírenme. Miren mis manos. Podemos tocarte, Jesús. Oh, sí, es Él. Los discípulos se acercan lentamente y caen de rodillas. Algunos lloran de alegría. Todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés tuvo que pasar. Pero no tengan miedo. Toda autoridad se me ha dado aquí en la tierra y en el cielo. No se queden aquí. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La historia no termina en una cruz, ni en una cueva de piedra. La historia sigue viva en cada paso que damos. Jesús dijo: no temáis, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo vive. El hombre más sublime que ha pisado esta tierra, por ti, por mí, Él vino a padecer. Por amor grande, Él dio su vida, allá en la cruz, el amargo sufrir. Él fue sin culpa, sin mancha ni pecado, y el hombre venció como Dios y lo mató. Mas para honra y gloria de Dios Padre, al tercer día con poder resucitó. Cristo vive. Como un cordero fue llevado al matadero, y ante el tormento Él enmudeció, y en su agonía elevó su voz al cielo.
Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor.